Radio Capital. Seguimos en Capital, donde tu opinión importa. Soy Jesús Vélez, te acompaño iniciando el fin de semana de la radio. Y qué bueno que ya estemos fin de semana. ¿Y estamos cuánto? ¿29 28? 28 estamos, ¿no? Ya ni siquiera sé qué día estamos. Vamos a hablar de tecnología en un rato. Y mucho tiene que ver cuando hablamos de tecnología. A ver, para tener una figura clara de... La mente de mucha gente cuando sale de tecnología. Cuando la gente cree que hay tecnología, piensa, ya, el colegio de mi hijo tiene un proyector, tiene computadoras en todos lados, está cableado, tiene internet. ¿Y de qué te sirve cuando no la saben usar? ¿De qué te sirve cuando la educación sigue siendo la misma? ¿De qué sirve cuando no se investiga? ¿De qué sirve cuando la innovación no pasa por las ideas, sino pasa por los cables, cuyo valor se reduce pasando un año y medio, 2 años? Hace unos cuantos meses o años ya, se mostraron cifras de la inversión tecnológica en el país, 74% en hardware, 74% en el cable, en la tarjeta, en el chip, en el case, en la pantalla, en cosas que se van a devaluar mañana. El 74%, o sea, 3 de cada 4 cosas que se compran en el país tienen que ver con cosas, con hardware. Y la inversión de innovación, en investigación en un país que es enorme, que es biodiverso, que tiene un enorme potencial, 25% nada más. ¿No es ridículo? O sea, ¿no suena equivocada la posibilidad de invertir en plástico cuando el plástico hoy pierde valor todos los días conforme pasa cuando te compras el celular no va a valer lo mismo cuando lo vendas mañana y después de un año? O sea, todo tiene un ritmo de obsolescencia mayor cuando hablamos de físico, pero cuando hablamos de ideas hay oportunidades de crecimiento. Y la tecnología tiene ese lado, pues. Pero, bueno, volviendo al punto de si es accesible, si todos podemos tener tecnología o no, qué tan difícil es que podamos ser un país inteligente en el tema de conectividad, en el tema de oportunidad, o una Smart City, un Smart Country, lo que haya. Está con nosotros el doctor Ernesto Cuadros Vargas, director de la Escuela Profesional de Ciencia de la Computación de la Universidad Católica San Pablo de Arequipa. ¿Cómo está, Ernesto? Buenas noches. Buenas noches, Jesús. ¿Qué tal? De estar contigo. Bueno, y el tema personalmente me genera una pasión distinta porque a mí me importa mucho el tema de la investigación, la innovación y sobre todo la apuesta por un país que ha perdido el ritmo de generar contenido, de que simplemente ahora adaptamos el contenido de fuera o fórmulas y le pagamos plata a gringos, a europeos, a todo el mundo, cuando aquí se pueden hacer maravillas también y se ha hecho mucho, pero no se nota. Es curioso, por ejemplo, que cuando la gente siente mucha atracción por comprar una pantalla LED o una pantalla de plasma, la materia prima, que es lo que nosotros llamamos aquí la exportación minera y todo eso, de una televisión que cuesta 2.000 soles, la materia prima que está detrás de eso no llega ni a $2. Entonces, lo que sucede es que Perú se queda con los $2 y los otros 1.500 son los que generan la industria japonesa y coreana. El mendigo en el Banco de Oro. Exactamente, y es Perú el que genera los puestos de empleo para los japoneses o para los coreanos. Entonces, en esa situación, me imagino que los japoneses y coreanos deben estar muy contentos de lo que estamos haciendo acá y de que no cambiemos esa mentalidad, ¿no? Exacto, hay un problema ahí, evidentemente. 212-5353 y el 0800-2482, teléfono de Capital. Vamos con una llamada. Hola. Aló, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Con Juan. Juan, bienvenido a Capital. ¿Cómo estás? Jesús, disculpa, a mí no llegué a llamar. ¿No podía opinar sobre el tema anterior? Sí. Uy, ¿qué pasó? Bueno, mil disculpas, querido Juan. Hemos cambiado de tema ya. Estamos hablando de otra cosa. Me gustaría escuchar tu opinión sobre este punto. Pero en todo caso, te invito a llamar nuevamente si es que decides aportar en este tema en especial. El otro día... vamos a una llamada más. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Tu nombre cuál es? Rafa. Rafa, bienvenido. ¿Qué tal? Bien, mira, el tema de la tecnología está muy bien, ¿no? Pero desgraciadamente ya ha hecho costumbre que la gente simplemente se limite a leer una pantalla, un iPad o qué sé yo. Ya es difícil ver a una persona leyendo, entrar a una librería. El problema que tenemos acá es que estamos llenos, desgraciadamente, de gente ignorante. Y cuando eso cambie, recién podemos hablar de cambios a nivel general. Mientras tanto, todo sería igual. La gente que escupe en la calle, tira la caja de plátano por la ventana y lo ves en buenos carros, con gente que aparentemente tiene cierto nivel de educación exactamente igual. O sea, hay más plata, pero no se preocupan de invertir un poco en cultivarse, ¿no? Bueno, ese es el problema también. Muchas gracias, Rafa. ¿Y sabes por qué pasa eso? No por un tema de degradación, de ignorancia, sino por una falta de fomento a la investigación, a la innovación, a la curiosidad, al progreso propio. O sea, ¿cuánta gente hoy apuesta por investigación? ¿Cuánta gente hoy apuesta por renovar sus cosas, por curiosear simplemente?
Claro, debemos dejar de ser un país que piense como usuarios, ¿no? Exacto. Nos gusta mucho aprender a usar, pero no nos causa mucha curiosidad el aprender a crear esa misma tecnología, ¿no? Por ejemplo, una cosa es que la gente aprenda a utilizar Excel, PowerPoint y Word. Claro. Y piensan que con eso estamos contribuyendo a la computación. Y por otro lado, nadie se pregunta qué cosas han estudiado las personas que han creado ese Excel, PowerPoint y Word. Claro. Y si nosotros fuésemos en esa línea, pues simplemente pues podríamos crear una industria tremenda que finalmente terminaría beneficiando a toda la sociedad y generando muchos puestos de empleo y digamos, beneficiando. Claro, ¿no? Capital. Mejorando nuestra calidad de vida. Claro, mejora la calidad de vida del ser humano. O sea, y todos los países lo hacen. Claro. ¿Por qué nosotros no? Porque todavía la gente parece que no se ha dado cuenta de eso, ¿no? De lo importante. Y además del valor agregado tremendo, ¿no? Porque hacer software, por ejemplo, tú tienes tienes un Bill Gates, por ejemplo, con quien tuve la oportunidad de estar hace un par de años y fue el único peruano invitado a una reunión con él. Y él es una persona que básicamente se dio cuenta de que el software era algo que no tenía materia. Y al no tener materia lo puedes replicar 1.000.000 de veces sin consumir 1.000.000 de veces materia prima, ¿no? Sí, claro. Y eso es un principio fundamental que nosotros deberíamos entender, porque es una industria con muchísimo más valor agregado. Las luminarias tecnológicas son de las personas que aterrizan mucho el pensamiento. Claro. Y es así, cuando hablen con un líder tecnológico, se van a dar cuenta que no está pensando en números, no está pensando en cosas muy concretas, sino son gente que fantasea mucho con el futuro, que piensa cómo aplicar lo que cree en algo que puede ser viable. Son presupuestos emocionales muy densos. Sí. Y son gente también que muchas veces no hace estudios de mercado, sino que crea el mercado para las nuevas ideas que tienen en la cabeza. Sí, es verdad. Yo hace 2 años conversé con Steve Wozniak y veías al tipo realmente apasionado, descubriendo cómo abrías algo. Eso se puede extrapolar a un proceso mucho más grande, mucho más dinámico, y así se creó Apple. Claro, o sea, de ahí salió, pues, de ahí todo el salió tema de Apple, justamente. De la genialidad que tenía de él, Jobs no, salió de Wozniak. Yo siempre lo voy a decir, acá hasta la muerte, Steve. Hola, ¿con quién hablo? Aló, ¿Qué tal tu nombre? ¿qué tal, Jesús? Soy Rubén. Rubén, bienvenido a Capital. ¿Cómo estás? Acá, Jesús, para opinar Por acerca favor. de este tema tan interesante. Cuéntanos. Sí, yo pienso de que, como ya en el caso anterior, el problema que ocurre en el Perú es una cuestión de instrucción, de educación. Sí, es verdad. Por todos los temas que siempre estamos hablando, que no hay buenos futbolistas, o sea, deportistas en general. O lo que sea, claro. Que hay mucha delincuencia, que no hay artistas, que no hay músicos, no hay cantantes, O no hay, nada de o no nada. hay respeto a esas artes tampoco. O no hay respeto, no hay educación, subes a Exacto. un micro, la persona cría, etcétera. Todo termina en un punto, que es la educación. De acuerdo. Y Ese es el yo no tema. sé, y los gobiernos se suceden de derecha, de izquierda, humanistas, fujimoristas, alanistas. A las finales todos igualitos no apoyan a la educación. De acuerdo. Y yo no sé si eso es algo institucionalizado entre los políticos peruanos, de que no instruyan al pueblo peruano, porque en el fondo le tienen miedo, no sé qué pensar francamente. Es una de las variables, sí. Pero lo cierto, ese es el problema. Muy bien, Rubén. Pero yo me doy cuenta de mí, por otro lado, Sí. ya las familias, particularmente, individualmente, se han dado cuenta que tienen que educar a sus hijos. Y yo me doy cuenta de que hay mucha gente que está poniendo a sus hijos en colegios particulares porque saben de que la educación en los colegios estatales no sirve para nada. Sí, pues es uno de los graves problemas, Ya, Rubén, querido. entonces- Gracias. Gracias por llamar. Vamos con una llamada más antes del corte. Hola, Capital contesta. Capital. Hola. ¿Aló? ¿Qué tal? ¿Tu nombre? Es Jesús. Adelante, tocayo. Tu opinión importa. ¿Qué le iba a decir? ¿Aló? El Uy. problema del gobierno es que no se preocupa por la tecnología, o sea, no industrializa, o sea, en el país hay industrialización, ese es el problema ahorita para la tecnología, porque en los países adelantados jamás nos van a dar secretos A de ver. tecnología. Bueno, Jesús, gracias. No te escuchamos muy bien, pero igual, antes de ir a la pausa rapidito nada más, el otro día conversaba con unos amigos y veíamos un punto específico respecto a la innovación tecnológica y que tiene que ver con un país, la India. La India hoy está generando no solamente un nivel de innovación extraño y fuerte, sino que hoy los puntales de tecnología, CEO de Google, CEO de Microsoft, de casi varias empresas de tecnología que están en Silicon Valley, que es la fuente de todo esto, son de la India.
Sí, pero tú sabes, por ejemplo, que cuando están en segundo o tercero de primaria, en el Perú nos enseñan la tabla multiplicada hasta el 12 por el 12, ¿no? Sí, claro. En la India hacen hasta el 40 por 40, cuando tienes 7, 8 años, ¿no? Entonces, Qué loco, nunca entendí por qué del 12. ¿Por qué hasta el 12 nada más? Pero es un número mágico, después de eso los muchachos se pueden traumatizar. Pero... Pero con el calendario, las horas, ¿por qué el 12? Por los apóstoles, ¿por qué el 12? Sí. Pero lo que genera eso es una forma diferente de resolver problemas y potencializa mucho más la capacidad cerebral, ¿no? Eso es lo que tienen los indios de especial. Tienen muy buena base matemática Sí, claro. desde una edad muy temprana. Siendo un país saturadísimo. Y además invierten mucho en mandar mucha gente a estudiar fuera carreras como ciencia de la computación, digamos, que es la carrera que estudiaba Bill Gates o que estudiaba Zuckerberg, claro, ¿no? O los que crearon Google y todo eso. Sí, de hecho, en casi todos los computación. equipos TI hay un tipo de la India, bueno, Sundar Pichai, Satya Nadella, todos ellos formados en la India y que ahora son puntales de tecnología. Hay algo ahí. Vamos a una pausa, pero luego seguimos hablando de este tema. ¿Qué tan accesible es la tecnología para el peruano? ¿O qué entendemos básicamente por tecnología? Llame y participa al 212-5353 y el 0800-24802. Esto es Capital. Regresamos. Seguimos en Capital, donde tu opinión importa. Son las 8:06 de la noche en la República del Perú. Soy Jesús Vélez, te acompaño hasta las 9 en el inicio del fin de semana de la radio. Y estamos hablando de la accesibilidad a la tecnología aquí en el país. ¿Qué tanto uno puede generar o tener recursos sencillos para crecer de manera tecnológica? No pasa necesariamente por un tema de compra de una tablet, de un smartphone, lo que te vuelve tecnológico. Tiene que ver con análisis de procesos, tiene que ver con implementación, tiene que ver con investigación, con innovación, con descubrir, con curiosear, con jugar. Y está con nosotros el doctor Ernesto Cuadros Vargas, director de la Escuela Profesional de Ciencia de la Computación de la Universidad Católica San Pablo de Arequipa, que me estaba contando en el corte que el CLEI viene la edición en Arequipa ahora, ¿no? Que es Tenemos la Conferencia Latinoamericana de Informática, que congrega a 130 charlas, son artículos internacionales que tienen que ver con investigación e innovación en el área de computación. Esto involucra a 322 autores de más de 20 países y va a ser en octubre del 19 al 23 en Arequipa. ¿Cuál es más o menos el rango de países en donde se desarrolla este tipo de charlas? O sea... Mira, esto se desarrolla, básicamente se ha desarrollado una vez en España y después desde México hasta Chile. Comunidad latinoamericana siempre. Toda la comunidad latinoamericana, ¿no? Sí, pero tiene participación de muchos países, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay autores de Grecia, de Francia, de Estados Unidos, de Canadá, ¿no? Claro. Existen muchos países participando, más de 20. ¿no? Y bueno, y aparte aquí hace tiempo como que se empujan un poco el tema de las Tetucuy, que también son charlas que jala mucho la atención, ¿no? Sí. Bueno, también va mucho en esa dirección, ¿no? Solamente que en este caso todas las 130 charlas han pasado por un proceso internacional de arbitraje. Claro. A cargo de puras personas con doctorado en diversos países. Claro, que los otros son más iniciativas, pero en este caso hay un fundamento mucho más fuerte ahí. Sí, correcto. Y entonces vas a ver a las personas que hacen pues la bibliografía que todos los demás podemos eventualmente llegar a utilizar. Va a venir la referencia, digamos. Sí, claro. Esa palabra, va a venir el referente. Sí. Esa es la palabra clave en esto. 212-5353-0800-24802. Esto es Capital. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Con quién hablamos? ¿Qué tal, Eric? Te saluda, Jesús. ¿Cómo estás, Eric? Bienvenido. Cuéntanos. Gracias. Mira, el tema es muy interesante. La realidad también es que el gobierno, no solamente instituciones como la que representa a tu invitado, debe apoyar. Por ejemplo, yo traigo ahorita una acotación, el ejemplo de Colombia. Colombia nos ha sacado mucha ventaja tecnológicamente porque el gobierno, cerca de Bogotá, abrió una zona que le puso una zona libre, ¿no? Donde invitaba a las empresas, las que sean extranjeras o incluso colombianas, que cualquier cosa tecnológica que fueran a invertir en esa zona estaba libre de impuestos durante muchos años. Por ese lado, hay muchas empresas americanas que tienen sus servicios hosting y otras cosas que pueden ayudar incluso, a las comunicaciones y demás. Claro, incluso PR. Han puesto su... ¿Perdón? O sea, incluso hay agencias de relaciones públicas directamente ahí en Colombia que van a un tema regional. O sea, desde ahí se maneja el asunto. Así es. Entonces, el gobierno, no solamente el de turno, todos los gobiernos deberían tratar de buscar. Nosotros todavía tenemos zonas cercanas a Lima que digamos que se pueden explotar porque tenemos una cercanía al mar y
y Bogotá no está prácticamente nada cerca del mar, ¿no? Nosotros tenemos zonas que podrían ser explotadas, pero es un poco de desidia de los últimos gobiernos, no sé, pues. Bastante y también es falta de entendimiento de la naturaleza que tiene esta área, porque quisiera comentar que hace una hora más o menos estuvimos conversando con el ministro Piero Gersi, el ministro de Producción, y le decíamos que un problema que hay acá es que la SUNAT no entiende la naturaleza que tiene esta área, ¿no? Y piensan que colocando normas todo va a funcionar. Y no es así, porque el software es una cosa que no tiene materia, y al no tener materia no es fácil controlar la exportación de software como si podrías controlar la exportación de espárragos, ¿no? Claro, o de hardware mismo. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros tenemos, por ejemplo, podríamos tener la situación en la cual un alumno ni siquiera es egresado, no es titulado ni graduado, está trabajando para una empresa de Alemania y le pagan en una cuenta bancaria en Estados Unidos. A ver, ¿qué cosa va a controlar la SUNAT ahí? Pues, o sea, no se va a poner a observar los bytes que salen en los cables, ¿no? Y cometería un error si es que, o sea, no digo que nadie pague impuestos, pero hoy en Lima hay muchas empresas que utilizan ese mecanismo para generar fondos. Es que es la naturaleza del área. Exacto. Y por eso es que en otros países esta área del software es liberada de impuestos. Entonces toda esa industria clandestina que tienes ahora de gente que genera finalmente recursos y que puede recibir dinero a través de Western Union, esa gente pasa a ser una industria bien establecida en la cual de forma abierta el gobierno dice, ok, no te voy a cobrar IGB, no te voy a cobrar impuesto a la renta, porque eso puede generar una atracción de capitales internacionales y eso genera muchísimo más empleo y la gente gasta más y el gobierno termina recibiendo mucho más contribución en impuestos. Entra, ¿no? más plata. Claro, pero es que no puede tener la visión tan corta del gobierno de pensar que el único ingreso es en el paso 1, donde hay que cobrar el IGB. Hay muchísimas formas de generar dinero que no son el primer paso. Y hoy hay muchos peruanos que hacen vida y negocio de esa manera y no es un tema alterno a la legalidad en absoluto. Es gente que reinvierte en el país bajo otras condiciones nada más. O sea, no es gente que esté escondida de SUNAT. Es más, si SUNAT hace algo, va a espantar a todos estos. Exactamente. Ese va a ser un problema que podría ser bastante grueso. Y una cosa que también conversábamos ahora en la tarde con el ministro es que le decíamos que no existe el tiempo, es un sistema tan rápido que no existe el tiempo para esperar 3 meses ni 2 meses. O sea, de acuerdo. O el gobierno se pone las pilas y nos ponemos mucho más rápidos en este asunto, o simplemente van a seguir apareciendo capitales extranjeros que se van a captar estas personas, se los pueden llevar o pueden hacer que ellos trabajen para ellos desde acá y simplemente no los vas a poder controlar. De acuerdo. 212-5353, Capital, buenas noches. ¿Aló? ¿Qué tal? ¿Tu nombre? ¿Cómo estás, Jesús? José, me llamo José. ¿Cómo estás, José? Bienvenido a Capital. ¿Cómo estás? Te llamo desde Arequipa. Justamente, uno de los centros más intensos de tema de innovación, según nos cuenta nuestro amigo Ernesto. Sí, tengo la suerte también de conocer a Ernesto, además de un gran profesional deportista también. Quería preguntarle, ¿no? Si es que podría ayudarnos a... Usted sabe que ahora el futuro, si hablamos de tecnología, el futuro está en los jóvenes, y al momento de decidir, digamos, las carreras, la diferencia entre ingenierías de software, ciencias de la computación y ingeniería de sistemas, y cuál sería la demanda laboral que hay en este momento en Perú. Gran pregunta, José, y de hecho para muchos ha sonado al mismo cargo, cuando en verdad tienen naturalezas muy distintas. A ver, mira, Bill Gates, que creó Microsoft, estudiaba ciencia de la computación. Es una carrera orientada a crear la tecnología que tú utilizas en tu máquina, ¿no? Esa gente estudia ciencia de la computación. Los que crearon Google estudiaban ciencia de la computación. El que creó WhatsApp estudiaba ciencia de la computación. Los que crearon YouTube también, el que creó Amazon también. Mark Zuckerberg, el que creó Facebook, estudiaba ciencia de la computación. Con eso creo que te respondo qué cosa es lo que hace alguien de ciencia de la computación. Crea la tecnología que permite que otras personas tengan trabajo. Ahora, el ingeniero de software es el nombre del puesto laboral de esta gente que estudia ciencia de la computación. Lo que pasa es que en el Perú, en muchos casos la vemos como carrera porque a nosotros nos suena mucho más familiar por una cuestión de herencia, que esto esté vinculado a una carrera de ingeniería, ¿no? Pero si uno va, por ejemplo, a Estados Unidos, has estudiado ciencia de la computación y estás trabajando en Google, y yo te pregunto, ¿qué cosas haces en Google? Me podrías perfectamente responder, yo soy un ingeniero de software de Google, porque es el puesto laboral. No significa para nada que hayas estudiado una carrera de ingeniería de software. Así que, para que te puedas orientar un poco mejor, el asunto es bien simple, para que pueda entenderlo cualquier persona de la calle que no es de esta área, ¿no? Si la persona quiere aprender a usar tecnología,
Existen muchísimas ofertas profesionales de carreras con diversos nombres, ¿ah? Porque Sí. Ingeniería de Sistemas es uno de los 28 nombres que existen en el Perú en las 114 carreras que hay. El marketing es fantástico. Sí, y es un tema de marketing porque Por hay supuesto. otra universidad que le dice Ingeniería de Sistemas e Informática y te dice, nosotros no solamente somos de sistemas, somos de sistemas e Informática, y en realidad es la misma cosa. En realidad es la misma cosa, a la cual por un tema de marketing le han puesto otro nombre. Entonces, si tú quieres orientarte a crear tecnología y te gustaría crear tecnología, estudia Ciencia de la Computación. Si a ti te gustaría aprender a usar tecnología, entonces tienes para escoger una gran variedad de... Programación, coding. O sea, claro, o sea, donde te pueden enseñar solamente a usar o a aplicar Exacto. la tecnología que viene de otros lados, ¿no? Cualquier persona que haya pasado por la experiencia internacional sabe que lo que estoy diciendo ahora es así, pues en cualquier parte del planeta, claro. ¿no? Pero en el Perú nos suena raro porque durante mucho tiempo se nos ha metido en la cabeza la idea de que si quieres algo de computación tienes que ser ingeniero y eso es un error, pues. Sí, ¿no? claro. O sea, puede haber gente que opine diferente, pero digamos, cualquiera que haya pasado por una experiencia internacional sabe que eso es un error. Claro, es la diferencia entre crear y replicar. Claro. O sea, ahí viene un poco el asunto de saber que la utilidad que le puedes dar a una carrera tiene que pasar no solamente por un tema de adiestramiento, de conocer la herramienta, de ser funcional, sino de ir mucho más allá. Sí, ojo, también es muy bueno que haya gente que sepa usar. Claro, ¿no? de acuerdo. Eso también es muy bueno. Pero es una base que debería ser más amplia. Pero claro, con eso no podemos generar una industria de software. Y haciendo una analogía, digamos, para alguien que no sea de esta área, una cosa es preparar gente para que sepa construir autos y con eso pretendemos crear la industria automotriz del país. Claro. Y otra cosa es saber manejar autos, ¿no? Exacto. Entonces, no puedo generar la industria de software de un país dando cursos de manejo. Solamente con usuarios. Claro, solamente con usuarios y dando cursos de manejo y simplemente verificando Claro. que todos tengan el brevet para manejar el paquete de la última generación que acaba de salir. Y eso ya es tecnología de humo. Correcto. Claro. Exactamente. Oye, Ernesto, en verdad, muy revelador lo que has mencionado. Caramba, o sea, ha sido, para que te des cuenta nada más el asunto del propósito de la conversación, que tiene que ver no solamente con la idea falsa que tenemos respecto a tecnología y la cantidad de fantasía que se vende alrededor de ella, de la implementación que tiene que ver con la mejora de un mundo, pero que pasa básicamente por la perspectiva de crear cosas en base a un entorno, mejorarlo, repotenciarlo con herramientas que pasan por lo que ha explicado Ernesto. O sea, Sí. es eso un poco. Sí, Jesús, si me permites, Por favor. antes de que Sí, terminemos, estamos terminando, sí. quisiera invitar a las personas que quieren ver cómo es que esto sucede a nivel internacional. Tenemos la Conferencia Latinoamericana de Informática, que es el CLEI. El CLEI va a ser realizado en Arequipa del 19 al 23 de octubre. Basta que cualquiera de ustedes busque en Google, por ejemplo, CLEI 2015, ¿no? CLEI 2015, Centro Latinoamericano de Estudios de Informática. Y ahí pueden acceder al programa de charlas y todo eso. Y realmente es una cosa espectacular que no se va a repetir en el Perú en los próximos 10 años. ¿Se va a ¿no? streamear o no? Estamos tratando de eso, pero como tú comprenderás, eso tiene Derecho. varias dificultades. Sí. No solamente la parte tema técnica. técnico. No, el tema técnico no es un gran problema. El Claro. tema es que eso nos eleva muchísimo los costos. Sí, pero es verdad. en todo caso, también están invitados quienes quieran participar como más auspiciadores también. Porque Claro que sí. está abierto. Había oportunidad de negocio ahí. Claro. Doctor Ernesto Cuadro Vargas, director de la Escuela Profesional de Ciencia de la Computación de la Universidad Católica San Pablo de Arequipa. Todo eso en la tarjeta. Gracias por tu visita. Vamos a una pausa y ya está en el estudio 3 de Capital una de las grandes bandas de fusión del país. Bareto, en un rato entra aquí a la cabina de Capital para hablar de música y otras artes más. Regresamos con tu opinión. Radio Capital.